ocasión estamos aquí reunidos en esta aula del Sistam para dar inicio a los trabajos del Congreso organizado por la Asociación Mexicana de Ejidos Productores de Cáñamo. Esta actividad ha sido organizada de manera conjunta con la asociación ya citada y en coordinación con varios departamentos, varias instancias de nuestra universidad. De tal manera que esperamos que el esfuerzo realizado por este grupo de jóvenes emprendedores sobre el cáñamo puedan continuar con el apoyo de varias instituciones de las cuales proceden y desde luego poder cumplir cabalmente el convenio que ha asignado esta organización con nuestra casa de estudios, de tal manera que esperamos que esta actividad sea productiva en múltiples sentidos, de tal manera que permita concretar, por un lado, dar a conocer los procesos, los planteamientos que han desarrollado, pero también nos permita ver, vislumbrar el rumbo que podemos tener en corto plazo y en mediano plazo. Esta es, digamos, como la apertura, la primera presentación, y a continuación voy a darle la palabra a Manuel Ríos Rodríguez, que es el director de la Asociación Mexicana de Productores de Cáñamo en México. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos los presentes también, las autoridades aquí que nos acompañan. Este es un evento como dice el profesor José Rico, en conjunto con alumnos, también con varios profesores que han estado pues en este tema. Nosotros ya con Chapingo venimos trabajando alrededor como de 2 años, también con los alumnos, con la academia. También tenemos un convenio, un acuerdo firmado con las autoridades aquí que nos acompañan en representación del doctor Josué, y agradecerle también simplemente por asistir, por también estar en constancia, seguimiento de lo que nosotros estamos haciendo. La verdad, agradecer desde un principio el trato que nos han dado a nosotros. Ha sido muy respetuoso, muy bueno, siempre atendiéndonos a las solicitudes que nosotros hacemos, y pues agradecerle simplemente por el apoyo de todos esos espacios, al departamento también por el apoyo, y a todos ustedes también por estar aquí con nosotros. Y al doctor también, que viene aquí por parte de SNICS, por parte del gobierno federal, viene él también acompañarnos a tener una ponencia en la mesa 3. También entonces agradecer por su participación, y al equipo de AMEC que nos viene a acompañar, Elizabeth también por su ponencia, y dejar ahorita dar unas palabras al doctor Josué, que si nos puede facilitar. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues en esta parte de la agenda verde de cáñamo industrial en México, pues me gustaría agradecer principalmente a los organizadores de la AMEC, a nuestro amigo Leopoldo que viene del SNICS, y pues sobre todo al comité organizador de este evento. El cáñamo industrial es una parte importante que tiene muchas actividades, mucho potencial, porque puede utilizarse en el área cosmética, puede utilizarse en el área textil, y es una variante que tiene su desarrollo. Por supuesto que es fundamental que las políticas públicas se alineen para que pueda establecer el desarrollo correcto de este cáñamo, ¿vale? Y pues nada, bienvenidos, se celebra que estén aquí, y pues nada, vamos a dar la inauguración formal, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Vale? Y vamos a... ok. Bueno, siendo las 11:13 del 25 de abril del 2024, damos formalmente inaugurado este primer evento de Agenda Verde de cáñamo industrial en México. Gracias. Muchas gracias. Bien, sí, ya una vez inaugurada nuestro acontecimiento esperado, vamos a dar inicio a la primera mesa, que se llama esta primera mesa Innovación Tecnológica. Más bien es perspectivas de campo y zonificación agroecológica. Nuestro primer ponente, pues obviamente es el director
Manuel Ríos Rodríguez. Muchas gracias. Gracias. Se quedan en las mejores manos. Gracias. Bien, entonces debo tener presente que el cáñamo desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Eso no es de acá, ese cáñamo que es de acá, no es de acá. Decíamos hace un rato, ¿verdad? Que los humanos, donde quiera que estemos, algunas veces necesitamos proteger nuestro cuerpo, y para eso exploramos el universo que nos rodea, ¿sí? En la Europa, ellos casi no tenían fibra, se recurrían a la fibra de los animales. Ellos cubrían su cuerpo con lana, ¿sí? Los mexicas de acá descubrieron una planta que eran unas motitas blancas, descubrieron el algodón, lo empezaron a procesar, y en calidad de la fibra, la suavidad de la fibra es una distancia importante. Entonces, el uso del cáñamo allá en aquellos tiempos remotos pues, se dedicaba para elaborar este tipo de prendas de vestir. Con el tiempo se fue cayendo en desuso, sin embargo, ¿verdad? En la actualidad nuestra civilización dice, bueno, pues como que ya no queremos tener fibras sintéticas, ¿no? Como que queremos volver otra vez al algodón y a nuestras fibras naturales, y de esta manera, ¿verdad? El cáñamo pues, vuelve a aparecer en nuestro ideario cultural, tecnológico y científico. De tal manera que esta iniciativa pues, nos va a abrir una ventana para permitir vernos de manera más cerca sobre esta planta que decimos fue explorada por muchos miles de años allá. Sin embargo, ¿verdad? Fue cayendo en desuso, y ahora tenemos esa idea de que podemos recuperarla para empezar procesos industriales básicamente enfocados a la producción de fibra. De tal manera que en esta primera presentación, ¿verdad? Nos presentan una perspectiva, o sea, hacia dónde podemos repensar, podemos redireccionar, podemos canalizar esfuerzos y recursos materiales y humanos para ir apuntalando, ir construyendo esta iniciativa, este sueño, ¿verdad? Para bien de los productores mismos, de la ciencia misma y de la sociedad en general. Manuel, pues muchas gracias, bienvenido, adelante. Sí, gracias, muchas gracias. Pues primeramente agradecer a todos por su asistencia. Antes, como todo comienzo de platicar una historia, primeramente quisiera que conocieran quién es Manuel, antes de que conozcan qué es AMEC y qué es lo que hemos hecho y cuál es el plan y qué es lo que vamos a hacer. Primeramente me gustaría que supieran cuál es mi trayectoria, cuáles son mis orígenes, cuál es mi recorrer, y pues vamos a iniciar, ¿no? Primeramente, pues la historia del árbol genealógico, ¿no? Mis abuelos, yo vengo de una descendencia de que mi familia viene del campo. Mis abuelos fueron fundadores de las dos partes. Una parte fueron fundadores de una comunidad ahí en Nayarit que se llama Huastecomate, que pertenece al municipio de San Pedro Lagunillas. Ese municipio anteriormente, hace pues, muchísimos años, se tenían las problemáticas con los hacendarios. Siempre tenían ellos con todo el apoderado de las tierras, y normalmente había una dificultad para que las personas agricultoras pues tuvieran sus propias tierras, ¿no? Estamos hablando de la época en la que todavía no había de la tierra era de quien la trabaja, ¿no? Un lema muy emblemático por Emiliano Zapata. Entonces, después de mis abuelos, que estuvieron en aquel entonces luchando por temas de pues, constitución de una comunidad, porque no les gustaba la forma como se hacían las cosas antes, pues se conformó junto con un grupo y pudieron iniciar justamente con la conformación de esta comunidad, donde pues pertenece a un municipio, ¿no? Después de mis bisabuelos llegaron con mis abuelos, nada más tuvieron, las dos partes tuvieron una sola una sola hija, y de ahí se desprendieron un montón de tíos que tengo por todos lados, de 10, 11, 12 tíos,
Todos vienen de la parte del campo. Mis abuelos también mis abuelas fueron ejidatarias. Una murió hace 4 años aproximadamente, a sus 92 años siendo ejidataria, y mi otra abuela también murió cerca de los 90 años, hace 7 años, siendo ella una persona que normalmente era líder en su comunidad. Casi siempre todas las personas que iban a hablar del pueblito, del rancho, pasaban primero con ella, los políticos y todas esas. Tuvo durante su trayectoria varios puestos sociales, por así decirlo, y pues eran como las personas de las que se juntaban los políticos que todavía se usan, que tienen sus sillitas afuera de sus casas, y pues pasa la gente y pues se empieza a formar la abuelita, y pues así eran las pláticas en los ranchos, ¿no? Entonces tuvieron a mis abuelos a los hijos, y ahí nacieron mis padres. Mis padres tuvieron que mudar de la comunidad del rancho, se fueron a la ciudad, y ahí fue donde pues nací yo. Yo fui criado directamente en el estado de Nayarit, específicamente en Tepic. Yo tuve una crianza en el pueblo, pero por ser mis familiares que ellos vivían en el rancho, pues nosotros constantemente íbamos hacia aquel lado, ¿no? De un principio, ese fue mi origen, esa es mi trayectoria respecto a de dónde vienen mis ancestros, quién es Manuel. A partir de que yo llegué, o yo nací más bien en la capital, pues inició mi formación, ¿no? Mi preparación. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una especialidad en Dirección de Negocios en el Instituto Tecnológico de Tepic. Desde que yo estudié mi formación, siempre, desde muy pequeño, desde muy chico, yo me interesé mucho por todo lo relacionado a los emprendimientos. No significa que por ello no estuviera muy atento a lo que hacía en el tema escolar, siempre estuve a la par estudiando y haciendo emprendimientos. Fui reconocido también por mi universidad por hacer emprendimientos, salí en la tele en aquel entonces, hice varias cosas, ¿no? Después del primer día que salí, al día siguiente que me titulé, me mudé a la Ciudad de México. Una de mis visiones que yo tenía de trasladarme era porque el estado de Nayarit, actualmente inclusive todavía tiene ese problema, no cuenta con las condiciones laborales, por así decirlo, para las personas que salen de la universidad, no cuenta con el campo laboral suficiente. Entonces, teniendo en cuenta que yo no quería estar como mis demás compañeros, en su mayoría, que pues andaban no ejerciendo su profesión, yo decidí irme pues a la ciudad, que se supone que tiene todo el acúmulo de profesionales, de empresas grandes y transnacionales, y me dirigí inmediatamente a trabajar en la Ciudad de México. Ahí estuve en los giros, como pueden ver, de la construcción, en la banca, hotelería, toda la parte de desarrollos inmobiliarios. Casi toda mi formación fue en la parte de finanzas, en esas áreas, y tuve una maestría en el Tecnológico de Monterrey, la maestría en finanzas, que fue parte de mi complemento de pues toda mi formación, ¿no? Durante todos esos años yo estuve viviendo más o menos como 8 años en la Ciudad de México. Después, por proyectos y por asociarme con otros empresarios, me fui a vivir a Guadalajara durante un poco más de un año. Mi parte fuerte, yo estaba en la parte de desarrollos inmobiliarios, desde la estructuración a nivel nacional. Yo llevaba también, pues, en los bancos, por ejemplo, otorgaba créditos a empresas muy grandes, que iban desde los 30 millones hasta los 700 millones para proyectos inmobiliarios. Mi trabajo era evaluarlos, mi trabajo era ver si el banco le daba ese crédito o si no. Y cuando estaba del otro lado, mi función prácticamente era decirle a los dueños o al dueño si ese proyecto pudiera funcionar o no y bajo qué características, ¿no? Pues prácticamente mi trabajo, mi profesión forma ahí. A raíz de que llegó un poco antes de la pandemia, yo ya estaba en un proceso de querer cambiar la forma como yo llevaba en la parte de profesional, ¿no? Ciudad de México, honestamente, me brindó muchísimos conocimientos, muchísimos contactos, pero nunca me gustó la ciudad hasta la fecha. Nunca me ha gustado el tráfico, nunca me ha gustado el caos que la genera, y eso hizo que yo me replanteara realmente hacia qué rumbo quería llevar, ¿no? Siempre desde un principio, sabiendo yo por todas las carencias que mis antepasados tenían con el tema del campo, también sabía que en algún momento quería yo regresarme para poder
meter esos conocimientos y ayudar a las personas que yo quería ayudar, ¿no? Entonces, de un principio, así fue cuando nació la intención de querer ayudar a las comunidades, y después de eso ya fue cuando pasó todo lo del movimiento de la industria del cannabis. En aquel entonces yo también era una persona muy, digamos, ingenua, desconocía mucho del tema, como muchos de ustedes desde un principio seguramente. Yo nada más veía la parte lúdica y veía lo que muchos veían, ¿no? O sea, que era algo malo, que era algo que pues no iba a llevar a las personas nada bien, o sea, siempre lo negativo, siempre lo negativo. ¿Por qué? Porque era la parte que yo aprendí, era la parte que a mí me enseñaron de generación en generación, y que también mis amigos, pues era muy común que tuviéramos ese tipo de pensamientos. Entonces, ya una vez que yo empecé a investigar más esta planta, me di cuenta que también existían más variedades. Eso también es algo que yo no sabía en aquel entonces. Me di cuenta que también había plantas no psicoactivas y que también había un sinfín de usos para estas plantas. Y ahí fue cuando ya me metí más a investigar del tema. Yo soy una persona que si le interesa un tema, me meto de lleno, me apasiono y escargo hasta donde es. Y cuando me metí a investigar, me di cuenta que tenía mucho potencial. Para eso me fui también a investigar el mercado de Estados Unidos, estuve viajando, estuve analizando los mercados desde el punto de vista de negocios, después estuve analizando desde el punto de vista técnico, y al final ya lo que hice fue un análisis político de lo que estaba sucediendo. En aquel entonces, en aquellos años, estoy hablando desde hace 5 años aproximadamente, no existía un reglamento, no había mucha difusión, solamente se sabía que había interés a nivel nacional de que esta industria en un futuro se pudiera dar, pero no había pues mucho, ¿no? Después hubo en el 2021, a través de presión por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues se creó una forma, digamos, una regulación que no está bien dicha. No fueron emitidas las reglas de operación ni nada, simplemente se dieron a conocer algunas cuestiones que se podían hacer, todo en el tema de investigación, todo en el tema relacionado a los usos medicinales. Cuando sucedió eso, en mi caso me di cuenta que los requisitos, por lo menos que iba a tener el gobierno federal o que estaba poniendo el gobierno federal, iba a ser pero bastante difícil que las personas del campo lo pudieran cumplir, porque los requisitos eran muy complejos. Entonces, de ahí fue cuando nació justamente la asociación. La asociación nació con el interés de un grupo de personas que aquí están presentes, que ahorita van a exponer su parte, que es Amaury, que es Antonio y otras personas, en pensar entre nosotros primeramente cómo podíamos hacer frente y cómo podíamos apoyar a los grupos más vulnerables, ¿no?, para esta industria. Entonces, así fue exactamente como nació la asociación, el querer hacer frente y apoyar a todos esos grupos que de un principio nosotros sabíamos que no iban a poder y no van a poder por sí solos entrar en esta industria de manera legal, porque recuerden que esto pues viene mucha ilegalidad, pero las personas que se quieren regularizar, las personas que quieren entrar en esta industria, pues tienen que cumplir una serie de requisitos pues bastante amplios, ¿no? Entonces, la constitución de la empresa, de la asociación, la hicimos el 21 de mayo del 2021, pero ya teníamos un año antes de operación nosotros, entre que lo que estábamos organizando, estábamos viendo cómo lo íbamos a hacer, en que si lo hacíamos como una asociación, o en que si no lo hacíamos como colectivo, o cómo lo íbamos a hacer. Ese era el tema que en aquel entonces nos estábamos planteando. Entonces, una vez que ya llegamos a constituir, pues empezamos a identificar cuáles eran los tipos de problemáticas que había en el campo, ¿no? Iniciamos justamente en las comunidades donde nacieron mis familiares, podría decir. Hice una investigación de lleno, ¿no? Me fui a recorrer bastantes comunidades, empecé a hablar con los presidentes ejidales, con las mesas de cada uno de ellos, empecé a preguntarles diferentes temas, problemas del agua, si tenían problemas entre ellos, o sea, les empecé a preguntar cuáles eran la mayoría de las problemáticas que tenían ellos como comunidad, cuál era su problemática, la manera de organizarse y qué otras cosas salían, ¿no? Pues ahí salieron un sinfín de temas, casi en su mayoría, si los concentraba yo,
salían que tenían problemas de integración. ¿A qué me refiero? En las comunidades, por lo generalmente, en las que están actuales, las personas adultas, las personas grandes, tienen muchas rivalidades o tienen muchos problemas con otras familias, porque anteriormente, antes, habían problemas que por colindancias de los terrenos o porque habían matado a una familia a otra persona, y esas rivalidades entre familias pues provoca de que los actuales ya no quieran pues conformarse, ¿no? También en cada ejido normalmente hay como subgrupos, hay equipos entre ellos, y normalmente entre ellos hay choques, hay confrontaciones. Entonces también es uno de los mayores problemas que tienen las comunidades de los ejidos, independientemente de la industria o a lo que estén plantando ellos en sus comunidades. El otro tema que detectamos era problemas del agua. Hay muchos lugares donde no tienen pozos, sí tienen agua, pero no tienen pozos artesanales. Entonces, en su momento también nosotros estuvimos hablando de lo que se pudieran hacer, pero también llegamos con una problemática que justamente eran el cómo entre ellos se veían. Por ejemplo, les platico, en una comunidad que me platicaron del problema del agua, dijeron, no, pues aquí ya tenemos estudios, vino una persona, un parero, para hacer dónde pasaba la corriente de agua, se hicieron estudios y pasó la corriente de agua en tal punto, pero ese punto estaba en la parcela de una persona. Entonces nosotros como asociación dijimos, bueno, lo hacemos siempre y cuando nosotros apoyamos con toda la financiación del pozo, pero ese pozo tiene que ser para beneficio de la comunidad. Y como resultado, esa persona no quiso. Entonces no quiso porque no quería repartir el agua a toda su comunidad, solamente quería repartir el agua con su grupo, el grupo de ejidatarios en el cual ellos pertenecen. Y ahí pues sucedieron muchas problemáticas, ¿no? Está el tema del coyotaje también, está la falta de prácticas de agrícola sostenible, que son donde no le dan la utilización o no eficientan mucho lo que son los cultivos, y pues salieron una serie de cosas adicionales, ¿no? También está la falta de oportunidades reales para el campo y la industria del cannabis. Algo de lo que yo siempre he dicho es que hay un reglamento que se dice que va a existir, o hay un beneficio hoy en día que dice que se va a existir, pero también tenemos que las autoridades federales, sin ya decir a quién le compete, normalmente no hay o no hacen ni una comunicación hacia esas personas. No existe ninguna comunicación directa ni indirecta que les digan a ellos, ¿saben qué? Va a existir una regulación con estas características, va a ser así, así, hoy el mercado está así, se puede hacer esto, no se puede hacer eso. Eso no existe. Entonces normalmente cuando uno llega al ejido, de entrada cuando uno le habla de cannabis, creen, para empezar, que nada más es puro lúdico, o sea que es marihuana y se acabó. Cuando uno ya le empieza a hablar de otros términos, por ejemplo el cáñamo, que el medicinal, el industrial, ya es cuando ellos empiezan a decir, ¿a poco también existía esa planta? Y empiezan a tener interés, ¿no? Cómo es, cómo se ve, cómo funciona. Cuando uno ya les empieza a platicar, ya nace de ellos el interés y empiezan a preguntar y les interesa demasiado. Normalmente se da mucho con los beneficios que puede otorgar la parte medicinal y la parte industrial. Entonces, una de las temas que hicimos nosotros a raíz de eso, metimos un programa que le llamamos Extensionismo Rural Canábico, que no era otra cosa más que a raíz de toda la información que nosotros juntamos de todas esas comunidades, de los presidentes, creamos un plan para hablarles ahora sí, a toda la comunidad directamente en sus reuniones que tienen ellos de manera mensual. Cada pueblo en los ejidos tienen sus reuniones mensuales que hablan de las asambleas ejidales, que hablan de todas las problemáticas, ¿no? Las personas que están aquí porque no son ajenas. Y en esas presentaciones justamente lo que hicimos nosotros era, pedíamos permiso, nos ponían en un punto de acuerdo y ya nosotros introducíamos. Primero les hablábamos sobre qué era el cannabis, ¿no? O sea, cuáles son las diferencias de las variedades, porque es lo primerito que queremos que llegar. Porque uno de los riesgos para nosotros justamente cuando hablamos de estas con las comunidades es que les iniciamos hablando de cáñamo y terminan creyendo que es marihuana. Entonces, a raíz de eso,
insistimos nosotros en estar constantemente en comunicación con ellos para poder hablar y explicar de mejor manera qué era la planta. Entonces, tuvimos muy buenas alianzas con varios de ellos, pero el mayor problema que nosotros encontramos es el tema de la semilla, que es lo de la trazabilidad. El tema de la semilla, el tema de trazabilidad ocasiona que en México, no, aunque se tenga semillas, no se puede utilizar ninguna semilla de las que tenga aquí. ¿Por qué? Porque esas semillas no están registradas en SNICS, no están registradas en la parte donde deberían de estar. Ahora, ¿por qué no están registradas ahí? Porque veníamos de un sistema prohibicionista, veníamos de una ilegalidad, y ahorita al estar en una regulación o intentar una regulación, se crea un problema porque esas semillas no se pueden registrar porque no tienen una trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la característica de la semilla? ¿Cómo se ha desarrollado? Eso no existe aquí en México. Entonces, ¿qué ocasiona por consiguiente esto? Que solamente se pueda utilizar o funcionen por temas de trámites legales, las semillas que funcionan o que están registradas en otros países como España, países como China, como Canadá, como Estados Unidos. Casi todo el mercado de la industria del cannabis está concentrado prioritariamente en Canadá y en Estados Unidos, mayormente en Estados Unidos. El mayor productor de semillas ahorita es China, es el que está aventando muchas semillas. España también tiene muchísima experiencia en el tema de semillas, pero tiene dificultades países en el tema de aranceles y lo que pueden hacer. China es el que ahorita está prácticamente distribuyendo semillas a nivel internacional. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros pensamos como asociación cómo pudiéramos hacer frente a esta problemática y pues realmente hacer un beneficio a las comunidades, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos no iban a poder cumplir con esos requisitos, pues nosotros nos metimos de entrada en el tema de la trazabilidad para poder en conjunto con otros grupos independientes, como son la universidad, por ejemplo, que es la Universidad de Chapingo, se pudieran traer una semilla bajo un protocolo de investigación donde pudiéramos nosotros utilizarla para su desarrollo y al mismo tiempo, una vez llegando al desarrollo óptimo, poder hacer distribución de esa semilla con los ejidos o con los grupos que están interesados en esta industria. Pero ¿cuál es la diferencia entre antes y ahora? A través de nosotros, que con nosotros, con esa semilla, si esa semilla sí estuviera cumpliendo o sí va a cumplir con los criterios de trazabilidad. En cambio, si no se hiciera de esa manera, por más que nosotros quisiéramos apoyar el campo, no íbamos a poder hacerlo porque la semilla iba a ser el problema. Entonces, trabajar con una comunidad donde tuviera una semilla y trabajarla de manera ilegal, pues ese modelo no era funcional para nosotros. Nuestra intención y nuestra idea siempre ha sido de que las personas, los grupos o los ejidos que quieran sumarse a esta industria lo pueden hacer desde la legalidad, o sea, cumpliendo con todos los requisitos que marca el gobierno federal, nos guste o no nos guste. No estamos de acuerdo en muchas cosas, sí, pero lo tenemos que hacer, no tenemos de otra. Y esa es una de las cosas de las que nosotros nos empezamos a enfocar. Entonces, el tema de la semilla, prácticamente si lo vemos como una casa, todo el modelo de AMEC, es prácticamente la base de lo que nosotros ideamos, de hacia dónde lo queremos llegar. Entonces, AMEC prácticamente se divide en lo que hace en dos partes, que es la parte de la investigación, que ahorita voy a explicar qué es lo que lleva toda la parte de la investigación, y la parte del desarrollo en comunidades rurales, que va a explicar aquí a Mauri cómo manejamos y cómo ahorita, qué es lo que estamos haciendo antes de que ya llegue o se detone completamente esta industria. En la parte de investigación, sabíamos nosotros que México también es otra de las problemáticas que nos dimos cuenta. México no tiene la información de esta industria. Siempre cuando buscamos información, no importa si es lúdica, medicinal o industrial, tenemos que recurrir a la información de otros países. Tenemos que recurrir a los estudios que sacaron otros países. México no tiene investigación bajo los criterios que pudiera marcar el gobierno en diferentes temas. Entonces, nosotros dimos a la tarea
de crear programas dirigidos a la investigación que nos pudieran dar respuestas de lo que en México, con las condiciones de México, con lo que se tiene, las problemáticas de los ejidos, se pudieran tener. Y a raíz de eso, pues, es que nos presentamos con Rectoría, ya estamos hablando de hace poco más de 2 años, explicamos todo el plan general, les hicimos saber por qué era la importancia de hacer programas de investigación, por qué era la importancia de que se sumaran las universidades, independientemente fuera de Chapingo, fuera de la UDG, fuera de la UNAM, fuera la NARRO, fuera diferentes, se tenían que meter a la investigación. De ahí salieron 3 programas específicos, que era el plan de acción, que no es otra cosa que la estabilización de la semilla. Este programa de investigación lo que va a traer es cumplir con una semilla que tenga los requisitos de trazabilidad. Prácticamente ese es el fin de este programa. El otro programa, que es el estudio de zonificación agroecológica, que más adelante va a explicar más a detalle Elizabeth, es un programa que nació por la necesidad de saber los riesgos que pueden enfrentar cada estado, cada región en diferentes rubros. ¿Cuáles son los rubros? Sociales, primeramente. ¿En qué nos enfrentamos socialmente hablando en una comunidad cuando queremos trabajar un negocio? Segundo, infraestructura. ¿Cuáles son, si se tiene problemas de acceso, si no se tiene problemas de acceso, si está alejado, si no está alejado, qué tan cercano están de las vías de comunicaciones primarias? Es la segunda. Lo tercero, temas técnicos. El lugar cuenta con las condiciones climáticas, cuenta con la latitud, cuenta con el tipo de suelo, cuenta con el tipo de agua necesaria, cuenta con los recursos de la gente, cuenta con lo necesario técnicamente hablando para desarrollarla. Ese es otra de los estudios que forman parte de la zonificación. Y el último, los riesgos ya implícitos meramente del negocio. Que si hay grupos cerca criminales de esas zonas o de ciertos lugares, qué grupos están trabajando en qué estados, ¿por qué? Porque eso tiene muchísimo que ver en qué se puede desarrollar en determinado estado. Entonces, prácticamente ese estudio nos da la pauta y nos va a decir en qué estado, cuáles son los riesgos de cada rubro que se tiene, ¿no? Y por último, nació el de captura de carbono y regeneración de suelo. Este programa nació con el interés de poder eficientar mayormente la siembra del cannabis industrial en el futuro, no ahorita, en el futuro. ¿Por qué? A diferencia de las otras 2 plantas, lo que es la psicoactiva del cáñamo medicinal, el industrial se necesita plantarlo para que sea realmente un negocio productivo, necesita plantarse en extensiones muy grandes. Entonces, teniendo eso como principio, que se necesita plantar en extensiones muy grandes para diferentes usos, ya que se le puede sacar los usos para la construcción, uso textil, uso cartón, plástico, diferentes temas. Entonces, la intención de nosotros es cómo pudiéramos, nos preguntamos, cómo pudiéramos hacer para que los ejidos, adicional del beneficio que puedan adquirir un tema de transformación, pudieran beneficiarse adicional de los ingresos. Entonces, investigando a fondo lo que a nivel internacional se tiene, llegamos con el Acuerdo de París y el Tratado de Kioto. Esos 2 acuerdos y el tratado son tratados internacionales y están relacionados a todo el tema de sustentabilidad, todo el tema ecológico. A nivel internacional, esos programas, lo que prácticamente se resume es que todas las empresas que están contaminando a nivel internacional, a partir de cierto nivel, tienen la obligación en invertir en proyectos sostenibles, sustentables o ecológicos en diferentes países. Ya cada país tiene que levantar la mano, tiene que presentar su proyecto y presentárselo a la empresa, y ya la empresa hace una serie de requisitos de bonos verdes y se puede empalmar este proyecto. Entonces, este programa nació porque el programa de captura de carbono y regeneración de suelo beneficia o incentiva a la combinación de plantas que tengan la función de capturar el carbono o reducir la huella de carbono, y también te pagan por regenerar el suelo. Y no nomás estamos hablando del cáñamo industrial, esa función tiene la planta.
pero pueden intercalar diferentes proyectos. Entonces, en su momento, nosotros presentamos el proyecto en Forestal, donde en conjunto con 5 comunidades se planteó la idea de poner 6.500 hectáreas para poder sembrar árboles maderables y al mismo tiempo poder sembrar en el futuro cáñamo industrial. ¿Con qué intenciones? Para que el árbol maderable funcionara como la captura y el cáñamo industrial funcionara en la regeneración de suelo, ya que, pues, como les dije, el incentivo que hay a nivel internacional les paga por esas dos cosas, y les paga mientras esté levantado, mientras esté, digamos, creciendo el árbol, o mientras esté desarrollándose y mientras la tierra se va regenerando, siguen pagando año con año pues, esos acuerdos, ¿no? Entonces, ese es un programa que lo tenemos muy a mediano y largo plazo. Tiene mucho que ver aquí del gobierno federal, en la SADER específicamente, se aprueban este tipo de proyectos. Yo a nivel privado ya lo testé, ya estuve hablando con empresas privadas fuera para ver si se puede desarrollar bajo estas líneas en combinación con lo que tiene hoy en día el gobierno federal con los programas de Sembrando Vida. Me comentaron que sí. Aquí el problema, los únicos que le pueden echar para atrás es el gobierno federal, pero de que se puede realizar, sí se puede realizar. Entonces, si juntamos este programa con los que tiene el gobierno federal en el tema de Sembrando Vida, pues tendrían 3 tipos de ingresos: el que tiene por medio del Sembrando Vida el gobierno federal, el que les da a las empresas directamente por sembrar los árboles y por regenerar el suelo, y el tercer ingreso es por la transformación. Una vez que se corte el cáñamo industrial, eso lo pueden utilizar en diferentes temas. Entonces, ese triple ingreso es el modelo que nosotros como AMEC en ciertos lugares que cumplen las condiciones se pueden realizar. Ahora, eso solamente son para zonas específicas, no es para todo a nivel nacional. Después de eso, la segunda parte que se divide en AMEC es la parte de desarrollo económico. Nosotros entendimos que para que los ejidos, los agricultores o las personas de pueblos originarios que quisieran meterse en esta industria lo quisieran hacer de una manera orgánica, primero deberían de entender las bases del negocio, deberían de consolidarse como comunidad, deberían de conocer ciertos temas específicos, y aquí es justamente donde entramos nosotros. Nosotros tenemos 2 programas totalmente diferentes, tanto para ejidos, tanto como para pueblos originarios. Y en esta parte quiero dejarle la oportunidad a Mauri para que pueda explicar directamente. Él es el director de responsabilidad social, él es el encargado de ejecutar que todos los programas en las comunidades, tanto los ejidos como los de pueblos originarios, se ejecuten acorde al modelo que tiene AMEC. Entonces, adelante, Mauri. Gracias, por favor. El área que yo llevo es el de responsabilidad social, así como lo dijo Manuel. Ya con la parte de la investigación, también hacemos investigación dentro de las comunidades, específicamente trabajando con pueblos originarios. Estas son comunidades, o todas las fotografías que van a ver a lo largo de nuestras presentaciones, o las que ya vieron, son de este tiempo que hemos estado trabajando dentro de las comunidades y que hemos logrado todo este tipo de objetivos. Nuestro objetivo principal es el desarrollo de las comunidades rurales, que tiene que ver mucho con cómo percibamos el desarrollo claramente, ¿no? No es lo mismo, sobre todo en la oportunidad de igualdad para todos, cómo el desarrollo se puede dar para una persona que vive en la ciudad, que puede estudiar en una universidad, a una persona que vive en un pueblo originario que te tardas al trasladarte 11 horas, tiene que ser en un vehículo que no es tuyo, porque la mayoría de las personas no tienen un vehículo para trasladarse, y pues esto genera una serie de desigualdades, que nosotros, nuestro objetivo es ese, ayudar al desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a las comunidades? ¿Qué fue lo que nos encontramos? Que nosotros, para poder llegar a un desarrollo económico, no solamente era trabajar en el cáñamo o trabajar en el campo con las personas, sino que teníamos que revisar temas de educación. ¿Por qué educación? Porque hay muchas personas que tienen deserción escolar, están estudiando hasta la secundaria, porque la prepa ya no hay en su comunidad. Hay prepas en las que tienes que ir hasta 4 horas
y pues que pagan los papás el transporte, o pagan las útiles escolares y todo lo que tenga que ver la salud. Yo soy licenciado en enfermería, yo conocí las comunidades rurales porque antes de estar en AMEC trabajaba en gobierno federal y estuve trabajando dentro de estas comunidades ya. Cuando llegamos en temas de salud, lo que sucedía era buscábamos el árbol con más sombra, jalábamos las remudas que llevaban el medicamento, los métodos y todo, y era como se daba la atención a la salud. Esto quiere decir que sí hay atención a la salud, pero sigue siendo insuficiente. Y nosotros, para poder llegar al desarrollo de todo esto, primero tenemos que llegar a cubrir las necesidades básicas de las personas. Una persona no puede estudiar si está en el campo, primeramente decidida a trabajar para poder sacar qué comer para sus hijos. Entonces, de esto hablamos con AMEC, del desarrollo, que tenemos que tener primero seguridad alimentaria antes de la educación, si no, no se puede dar. Que también estamos trabajando con los usos y las costumbres, porque como les decía, no es el mismo el desarrollo que existe para las personas que vivimos en ciudad, que vivimos en un pueblo o que vivimos en las montañas, en las alturas, ¿no? Y sobre todo los usos y las costumbres, porque no es lo mismo la percepción que tenemos no es lo mismo los usos y costumbres que tenemos de acuerdo a nuestras ideologías del lugar en donde nacimos. La que sigue, por favor. Aquí es alguno de los trabajos que estamos haciendo, y dentro de los estudios que hicimos en estas comunidades, pues fue lo que notamos más, ¿no? La deserción escolar, como ya les comentaba, que las personas, incluso ahorita les voy a comentar uno de los programas que tenemos, pero la mayoría de las personas que quieren estudiar no lo logran por dos cosas principales: o porque están muy lejos de una universidad, o porque no tienen el dinero suficiente para poderse trasladar. Sabemos que hay universidades como Chapingo, que ya le hemos hablado, y que becan completamente, pero existe un rezago educativo dentro de las comunidades porque la educación no tiene la calidad suficiente para poder llegar a como llega en la ciudad. Entonces, sí entran a las universidades, pero en el primer año, 7 de cada 10 alumnos que pertenecen a pueblos originarios desertan porque no tienen, digamos, en igualdad las oportunidades o el desarrollo educativo que debería haber tenido una persona de su edad por la deficiencia en el lugar que está. Le das a una antes, por favor. También hablamos o estudiamos dentro de la migración. Hay personas que se van a Estados Unidos o emigran a otros lugares porque pues en sus comunidades no hay chamba, así de fácil, ¿no? Hay también ver los tipos de violencia que hay, incluso hay comunidades en las que la participación de las mujeres todavía no es la misma que los hombres por costumbres o por tradiciones. Estudiamos la materia prima también que hay en las comunidades para ver cuáles son los negocios, aparte del cáñamo industrial, cuáles son los negocios que puedan ser beneficiosos para la comunidad. Porque si bien nosotros, nuestro objetivo principal o nuestra bandera del activismo tiene que ver con el cáñamo, también nos adentramos en todas estas cosas para poder llegar al desarrollo de las comunidades. También las barreras del idioma y sobre todo la edad reproductiva, porque también frena mucho la educación. Hay niñas o mujeres en edad reproductiva que a los 12, 13 años, que todavía están en la secundaria, están embarazadas ya. La que sigue, por favor. Bien, ¿y cuál es el reto o cuál es lo que nosotros le llamamos la Agenda Verde 2030? Sobre todo las alianzas estratégicas, el invitar a otras personas a que vengan a colaborar con nosotros. Estas son algunas de las universidades con las que ya estamos colaborando y estamos trabajando. Está el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Chapingo, está la Universidad de Sinaloa, está la UAN, están en Nayarit algunas, está el Tecnológico de Monterrey, la Libre de Derecho, que es no sé si es esta de aquí del centro, no es otra, pero bueno, no está. Pero estamos trabajando con varias universidades ya. Lo importante de trabajar con universidades, con empresas y con otros sectores que no son necesariamente gobierno es porque necesitamos hacer una alianza para que todo esto pueda lograrse. Le das a la que sigue, por favor. Entonces, en este sentido, nosotros, en nuestras comunidades en las que estamos trabajando y en las que estamos haciendo estas investigaciones para tener un programa piloto que sea de réplica en cualquier comunidad en la que podamos trabajar, son con los Nayaris de Nayarit. Si se fijan, algo que nos tocó ver o que es muy común, que la planta ya está inmersa dentro de sus usos y costumbres. ¿Puedes quitar esta línea, por favor? Si se fijan en sus morrales, que son típicos, está la planta,
lo pueden ver dentro de sus textiles, en sus trajes típicos. Aquí ven a una chica más joven que trae acá. Ahí está otra variedad con la señora que se ve de aquel lado, y si se fijan en la línea también del chico que trae el morral, también está grabado esta parte de la cultura. Estos son un pueblo que ancestralmente ya se dedicaban al cultivo de plantas que tienen que ver con la marihuana y también con la amapola. Viven en la zona de las montañas de la Sierra Madre de Nayarit, que hablando en distancias está a 11 horas de la capital. Entonces, para poder, incluso algo de los que generalmente tienen problemas es, incluso hasta con sus documentos oficiales, ¿no? Para poder conseguir un trabajo en el ayuntamiento de donde viven, tienen que bajar a Tepic 11 horas para poder tramitar su INE, pagar un hotel, pagar hospedaje, pagar alimentación y todavía regresar para ver si les van a dar el trabajo. Entonces, todas estas cadenas, digamos, de vulnerabilidad a la que las personas de pueblos originarios se enfrentan para poder tener trabajo son diferentes a las que hay acá. O sea, no tenemos las mismas oportunidades. Estos son algunos de los datos. En el mapa, ese es Nayarit. Ahí donde se ve la ubicación es donde se encuentra el municipio de Nayar, que es uno de los más grandes en territorio, pero de los más pobres que tenemos en el estado. Colinda con Durango y Zacatecas. Ya se le que sigue, por favor. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Estas personas desde ancestralmente se han dedicado principalmente al cultivo de la amapola, algo que después de que se dio esta parte de poderla procesar en un laboratorio, llegaran otras drogas químicas, pues ya no tuvieron el negocio que ancestralmente tenían, que incluso hasta estaba dentro de sus usos y costumbres, dentro de sus festividades, dentro de sus tradiciones, dentro de sus morales, pueden ver flores y dentro de ellas la amapola, porque era algo que se hacía ancestralmente, ¿no? En este sentido, lo que sucedió fue de que ya no fue negocio, lo dejaron de hacer y ahora todas las personas de esas comunidades ya no saben qué hacer, porque a lo que sabía hacer el abuelo, lo hacía el hijo, lo hacían todos, digamos, de forma generacional, y lo que sucedió es de que todas las personas están migrando. Aquí hay una diferencia con datos estadísticos del INEGI, en la que hay la misma cantidad en el 2010 y en el 2020 similarmente. ¿Por qué? Porque las personas se están yendo a otros lados, se están yendo al corte de frutas dentro de la costa o se están yendo a Estados Unidos, lo que está haciendo que los usos y costumbres precisamente se pierdan. Ya los jóvenes no hablan la lengua, no conocen todos el Nayari, solamente hablan español. Le das a la que sigue, por favor. Aquí está alguno de los programas sociales que nosotros implementamos para poder estar trabajando con la comunidad. Como les decimos, es necesaria una integración general, no solamente trabajar con cáñamo, sino con otras cosas que puedan aportar. Justo este programa social tiene que ver con el cáñamo industrial. Nosotros tenemos un programa que se llama Bioconstrucción para el Desarrollo. Ya platicándoles todo esto que les decíamos, que no hay oportunidades iguales educativas, estamos trabajando junto con el Tecnológico de Monterrey, un programa para generar un espacio educativo en el cual, a manera de auditorio, se pueda ver todos estos estudios que ya son como el avance que llevamos en estos días. Están estudiando el suelo para poder hacer una bioconstrucción específicamente con cáñamo industrial y otros métodos o con otros materiales naturales para que las personas de las comunidades, específicamente los jóvenes que están en edad de prepa y de universidad, puedan capacitarse para entrar a las universidades y que tengan el mismo nivel escolar que las personas pues que están estudiando ya. La que sigue, por favor. Ok. También estamos trabajando temas que tienen que ver con emprendimientos rurales dentro de las comunidades. Estamos generando una marca de conservas, de deshidratados, de mermeladas con estas personas de la comunidad, ya que hay demasiado desperdicio de frutas. Como les decía, solamente había una dedicatoria a la amapola ancestralmente por el conocimiento.
Y hay duraznos, hay higos, hay tejocotes y todo esto se desperdicia porque la gente no sabe cómo transformarlo. Entonces, estamos trabajando con este proyecto, estamos trabajando con una carrera que va a haber en Monterrey en noviembre, en la que este grupo de artesanas están haciendo algunos prototipos para poderlos introducir a los paquetes que las personas que van a complementar la carrera puedan pagar. Entonces, de alguna forma estamos generando economía dentro de la comunidad. Le das a la que sigue, por favor. Algunos de son esos emprendimientos rurales, pero existen otros. Y otra de las cosas que les estamos enseñando es a trabajar con su patrimonio, es decir, que conozcan otras alternativas que no son el trabajo abajo al sol o que el trabajo para alguien, y que puedan hacer dinero o generar economía a través de participaciones en convocatorias, a través de sus festividades, de sus trajes. Aquí en estas imágenes, ¿puedes bajar la línea, por favor? Estas dos personas participaron, aquí están viendo a Antonio, que es parte del equipo, en cómo hicimos una convocatoria que al final se traduce en que las personas de la comunidad ganaran premios en efectivo, que fueran como mejor traje típico del 2023 a nivel nacional, mejor sombrero de fibras naturales, que era una fibra de palma, y una pieza de rescate tradicional. Estamos enseñándolos a hacer o que valoren sus negocios a través de sus artesanías, pero con la ayuda de las universidades también. Aquí pueden ver, esta es la Universidad Libre de Derecho con la que estamos trabajando, que ellos constituyan todas estas empresas para ellos, para evitar lo que ya dijo Manuel antes, evitar el coyotaje con cualquiera de las industrias, porque lo que pasa mucho es que hacen una pieza, la venden en la ciudad, la malbaratan, alguien la compra, y cuando llegan a sus comunidades, pues llegan con poco dinero, pero alguien más hizo el negocio, ¿no? También estamos trabajando con esta parte con el TEC de Monterrey, que junto con el negocio estamos preservando las tradiciones y estudiando toda esta parte que tiene que ver con los usos y costumbres. Entonces, aquella imagen que ven también es trabajando con los maestros y con la comunidad. Y pues básicamente es todo lo que hay que hablar acerca de cómo es que estamos trabajando dentro de la comunidad, junto con las personas, y lo importante que es pues sembrar el cambio para que esto se siga generando, ¿no? Llegar a oportunidades que sean iguales tanto para las personas que hay dentro de las comunidades como las que hay en la ciudad. ¿Quién va a seguir participando? Bueno, continuando, ya nos faltamos mucho. Y bueno, ¿cómo hacemos todo esto, no? En AMEC, pues, han estado entrando, saliendo muchas personas, pero actualmente, digamos que puedes quitar la parte de abajo, por favor, gracias. En estructura física, por así decirlo, somos esas personas las que estamos en AMEC. Por lo general, siempre fijos, tenemos un promedio de 12 personas, 12, 15 personas. Lo que nos da mucha fuerza son los voluntarios, son los adicionales, los de servicio social y voluntarios que se acercan. Normalmente en promedio en este año tenemos de 45 por mes, ahorita tenemos un poco más, pero son 45 en promedio. El año pasado teníamos 35, en el 2022 teníamos alrededor de 22, 20 personas las que de manera mensual estaban trabajando con nosotros en los diferentes programas, ¿no? Hemos tenido inclusive temporadas, meses en los que hemos tenido alrededor de 86 personas trabajando al mismo tiempo en diferentes programas, diferentes carreras, diferentes personas, y pues es un lío, ¿no? Entonces todo este tema no se lleva más que de alianzas estratégicas. Por eso que nosotros estamos ahorita aquí con la universidad, pero pues no es la única. Estamos también con los ejidos, estamos capacitando también a líderes de las diferentes comunidades. Hay personas que se nos acercan de otros estados, que nos dicen, mira, nosotros estamos trabajando en esta comunidad, pero a esta comunidad les falta esto. Ya entramos nosotros con nuestros programas, apoyos con los líderes. Normalmente les apoyamos más en temas de educación, porque creo que es lo importante, que ellos lo entiendan primeramente. He trabajado mucho con asociaciones civiles, colectivos, estamos también con empresas. Hemos tenido también muchísimos encuentros con funcionarios públicos, funcionarios federales, estatales y municipales. También hemos tenido varias reuniones también con laboratorios.
todos estos forman parte de la industria del cáñamo. O sea, todo esto es lo que se debe integrar y es con lo que nosotros normalmente avanzamos. Para continuar con el tema de alianzas, también pues Antonio va a explicar un poquito lo que significa llegar a una universidad, hacer un acuerdo, hacer un convenio. Bueno, gracias. Primero que nada, Manuel, hoy les voy a revelar principalmente el secreto de cómo funciona AMEC, y también voy a responder una pregunta que normalmente me hacen demasiado. Normalmente el equipo que ven al frente es el equipo que siempre estamos en todos lados, en comunidades, en zonas rurales. Entonces, cuando nos vean nosotros tres, la pregunta de siempre es, bueno, está el director de responsabilidad social, ¿quién es la tercera persona? ¿Qué hace? Bueno, mi nombre es Antonio Gerardo, de profesión soy ingeniero financiero y actualmente en AMEC funciono como el coordinador general de servicio social a nivel nacional. Nosotros, como lo mencionó Amaury, tenemos alrededor de 12 universidades ya con vinculación, donde podemos recibir alumnos para liberar servicio social, prácticas profesionales, y también a través de las redes sociales hemos tenido la apertura de tener voluntarios, porque ahí está el secreto de AMEC. AMEC está guiado por diferentes jóvenes. Yo me siento feliz de representar a todos esos jóvenes que a lo mejor en estos momentos no nos ven, pero están presentes, por ejemplo, aquí en la universidad. Agradecer a todos los alumnos que son de servicio social, que gracias a ellos está teniendo este evento, a todos los alumnos del Tecnológico de Monterrey que participaron en sus investigaciones, ya que pues está fácil, bonito presentar todo esto, pero hay un trabajo que a lo mejor no se llega a ver, pero aquí estoy yo, la voz de los jóvenes, para representarlos. Es el secreto de AMEC, todas nuestras alianzas, no nada más con universidades, también tenemos con los ejidos, llegar con los ejidos que confían en nosotros, ver que realmente nosotros estamos haciendo las cosas bien, porque para mí es un tema externo, a pesar de que mi familia viene justamente de campo, irme a otro estado justamente a ver una realidad que para mí era inconsciente, salir a un campo laboral que también dices, bueno, que ya salí de la universidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a egresar? Bueno, aquí están proyectos que son sustentables, que son viables, que apoyen justamente a la sociedad. Entonces, este es el secreto de AMEC, las alianzas, los jóvenes y pues el apoyo de todas las universidades. Muchas gracias. Bueno, pues ya de nuestra parte, simplemente por último, hablar un poquito de los encuentros, solamente un poquito donde hemos estado. AMEC pues es muy amplio, viendo desde un punto de vista de diferentes programas. Quizás, como dice Antonio, nos ven a nosotros siempre, a mí, pues hablando con las personas, aquí y allá por un lado, pero detrás de nuestras partes, digamos, de cada programa, existen investigadores, existen muchísimas personas que están haciendo cosas específicas para llegar a objetivos específicos. Entonces, AMEC fácilmente con esta tendencia se ha nutrido, con esta estrategia. Básicamente hemos logrado todo esto, que es con el acompañamiento de todas estas personas, de todas las personas que levantan la mano y que digan, yo soy bueno en esto, yo me especializo en esto, mi carrera es en esto, yo he trabajado en esto y ¿qué te puedo ayudar? Normalmente ese es el perfil de personas que llegan. Los ponemos a que coordinen cosas específicas y se detona todo esto, ¿no? Y así es como hemos avanzado. Tenemos dificultades como todos, sí, claro está, obstáculos que hemos pasado, muchos obstáculos, más por temas de, inclusive para simplemente un tema fácil, para aperturar la cuenta de la asociación, la cuenta del banco, tardamos un año, porque el nombre de la asociación pues tiene que ver con el cannabis. Entonces el tema bancario pues está el tema pues todo lo de financiamiento al terrorismo y todo eso. Entonces pues nos revisan con lupa hasta lo que no, y son de los retos de los que nos hemos enfrentado. Desgraciadamente no funcionamos normalmente como otras asociaciones, nos apoyamos mucho de todas estas alianzas, de todo lo que podemos hacer, de las investigaciones, de lo que nos ofrece hoy en día ya el sistema, y simplemente nos apalancamos, ¿no? Nosotros no somos los únicos, hay un montonal de gente que están apoyando en esta industria, tienen diferentes modelos, cada uno respetable. Algo que siempre he dejado claro es que la forma o el modelo que tiene AMEC no necesariamente es el que todos deberían de hacerlo, ¿no? Cada quien tiene su estrategia, cada lugar no se puede aplicar exactamente lo mismo. Es algo que nosotros nos hemos dado cuenta. No se puede hacer lo mismo en un estado que en otro.
Se tiene que investigar primeramente cuáles son las necesidades, cuáles son los recursos que tienen alrededor. O sea, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y es lo que a nosotros primeramente nos interesa, la investigación, saber cómo podemos hacer funcionar eso y educar a todas las personas con las que apoyamos, que no solamente se queden con el cáñamo o con la industria del cáñamo industrial, perdón, con la industria del cannabis, sino que puedan apoyarse de cualquier otra industria. Nosotros presentamos la base de conocimiento, la base de alianzas, la base de hacer cosas. Ya la industria o lo que ellos tomen como producto para poderlo comercializar, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, de nuestra parte, esa es la presentación por parte de las perspectivas del campus de unificación